hablando de que existen diferentes tipos de hormonas. Tenemos aquellas que son peptídicas, proteicas, y aquellas que no son proteicas. Entonces la síntesis también va a depender de la naturaleza química de las hormonas. Tenemos así, por ejemplo, la síntesis enzimática para aquellas hormonas que no son proteicas. Estas hormonas van a tener como precursores, por ejemplo, el colesterol para realizar la síntesis de esteroides o de la vitamina D, la tirosina, que es un aminoácido, pero que va a dar lugar a las catecolaminas y a las tironinas, el triptofano, que va a dar lugar a la melatonina y a la serotonina, o el ácido araquidónico, que ya vimos que da lugar, bueno, a las prostaciclinas, prostaglandinas, tromboxanos, glucotrienos, etc. Y aquí el sitio de producción va a ser el retículo endoplasmático liso. Esa es una de las grandes diferencias. Tenemos, por otra parte, que la síntesis de las hormonas peptídicas va a ser una síntesis ribosómica. Entonces estamos hablando que el sitio de producción es básicamente el retículo endoplasmático rugoso. Y se van a sintetizar, mucho ojo con esto, como pre-pro-hormonas. Entonces tienen una parte pre, que se llama secuencia guía, que también se conoce como péptido señal, que consta de 20 a 30 aminoácidos hidrofóbicos. Se cliva esta parte y se queda como prohormona. Y eso es muy importante que lo entiendan. Se queda como prohormona para que no tenga actividad dentro de la célula. Entonces, es una hormona potencialmente activa, pero como la parte pro todavía está pegada a la hormona, entonces no tiene actividad biológica. Y luego se van a establecer los puentes disulfuro en el aparato de Golgi. Va a haber modificaciones posttransduccionales, es decir, va a haber amidaciones, glucosilaciones, etcétera. Y se van a empaquetar en gránulos secretorios para que al momento de salir a la circulación salgan como hormonas maduras. ¿Está claro esto que dije? Sí, profe. Ok. Entonces, observen aquí, por favor. Aquí tenemos el gen de la preprohormona. Se transcribe. Y vamos a tener que aquí está su péptido señal. Esa es la secuencia guía o péptido señal. Se va a procesar en un momento dado, lo va a perder y queda como prohormona, que es esta. Entonces, así se almacenan las hormonas en gránulos y al momento que salen a la circulación se pierden, va a haber un procesamiento aquí y se pierden estas regiones blancas con azul que están viendo y únicamente sale la hormona madura, que es esta que está en amarillo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Okay. Aquí les muestro otra para que tengan una idea. Entonces aquí tenemos la preprotironina. La tironina está son las rayitas amarillas que ustedes ven aquí. La parte pro son las regiones grises que ustedes están viendo acá. Y ese es el péptido señal. Entonces ustedes ven, esta es la hormona activa. Pero vean cómo va a estar protegida por esta parte pro, que está alternando aquí. Y tenemos aquí al péptido señal. Todas las hormonas peptídicas se van a sintetizar así como preprohormonas. Este es otro caso de la preprogastrina. Entonces aquí podemos ver su gen, este es su mensajero, y aquí vamos a tener que ya la preprohormona propiamente. Aquí tenemos el péptido señal, y el péptido activo es únicamente esta parte que está aquí. Ese se convierte en la gastrina 34, aunque puede tener otro recorte, y se puede formar gastrina 17 también, pero se almacena como progastrina. ¿Sí estamos claros? Sí, maestro. Ok. Entonces, lo repito, tenemos esta síntesis que viene entonces a los ribosomas y principalmente en el retículo endoplasmático rugoso. Va a haber una gran diferencia, nótenlo, y lo vamos a discutir más tarde. El hecho de que se sinteticen péptidos en los ribosomas libres no es equivalente a que se sinteticen péptidos en el retículo endoplasmático rugoso. Ahí va a haber una gran diferencia, ahorita van a ver, porque va a haber péptidos que están destinados a quedarse dentro de la célula y otros que están destinados a ser exportados. Luego pasa por el aparato de Golgi para agregar grupos prostéticos, como habíamos dicho, y luego queda almacenado en vesículas secretorias que ya están listos para salir. Ese es el caso, por ejemplo, de la preproinsulina. Vean bien, aquí está la preproinsulina.
se va a almacenar como proinsulina. Aquí la tenemos así en las vesículas de transporte. Y esta proinsulina se le van a agregar puentes disulfuro en el aparato de Golgi y está lista para ser secretada. Ya cuando se secreta, va a perder la parte pro, que es esta parte de aquí. Y ustedes pueden ver que ya la molécula completa con sus puentes de sulfuro, lo que está saliendo es la insulina madura. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, en el caso de ambos tipos hormonales, aquí me refiero a las peptídicas y las no peptídicas, se van a transportar en vesículas al aparato de Golgi. Y aquí se van a empaquetar en vesículas secretoras. Van a poder llegar por medio de microtúbulos hasta la membrana celular. Sí, esas vesículas, acuérdense que las quinesinas se las van a llevar hasta la membrana. Pero aquí van a estar los microfilamentos de actina que van a constituir una barrera. Van a impedir que se fusionen las vesículas con la membrana. Y solamente cuando hay un estímulo, que es el estímulo secretor, los microfilamentos se van a retraer, se van a aglutinar, van a dejar un hueco y van a permitir entonces que la vesícula se fusione con la membrana y van a permitir que con esto se externalice la hormona madura. ¿Está claro esto? Sí, profe. A ver, Emilio, Dígame. explíqueme este dibujo. Es lo que acabo de decir. Adelante, Emilio. Una disculpa, profe, es que se me desconectó la imagen. ¿Ya la puede ver? Sí, bueno, habló sobre que los microtúbulos estaban dando estructura, ¿no? A la vesícula de los... No. Primero, lo primero, a ver, permítame un segundo. No sé qué pasó aquí. Denme chance. Aquí tenemos entonces, primeramente, dos tipos de hormonas. Fíjese bien, unas se sintetizan en el retículo endoplasmático liso y otras en el rugoso. ¿Cuáles se sintetizan en el liso? estoy viendo la de la izquierda, dice. Sí. Sí, la de la izquierda, o sea, se utiliza en el retículo endoplasmático liso. ¿Pero qué tipo de hormonas son las que se sintetizan en el liso? Se me fue el nombre. Son las no peptídicas. Ajá. ¿Y en el rugoso? Pues peptídicas, ¿no, profe? Peptídicas. Cheque bien. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la parte pre. Esa sería la parte pro. Y esa es propiamente la hormona. Esos son los ribosomas, por supuesto. Ok, ahora dijimos que ambos tipos de hormonas se iban a empaquetar en vesículas para ir al aparato de Golgi. Aquí se van a agregar los grupos prostéticos necesarios. Luego, ¿qué pasaba? Emilio. Se convertían en las células alrededor dentro de los microfilamentos, ¿no? Microtúbulos, digo. ¿Se O sea, convertían en qué se convertían? en las vesículas secretoras. Vesículas Dentro... secretoras. Entonces, note bien que estas vesículas de aquí son diferentes a estas vesículas de acá. Y como usted bien lo apuntó, son vesículas secretorias. Tienen ya una constitución en la membrana que es diferente. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir que se fusione con la verdadera membrana plasmática. Entonces dijimos que viajaban por microtúbulos, pero tenemos aquí a los microfilamentos de actina que les van a impedir que se fusionen. ¿Y en qué momento entonces se van a poder fusionar? Cuando están en los microfilamentos, ¿no? No, cuando viene un estímulo secretor y entonces se van a retraer los microfilamentos, van a dejar espacio
las vesículas se fusionan y se externalizan. ¿Sí le quedó claro? Más claro, sí, profe. Ok, Profe, yo tengo una pequeña duda. dígame. ¿Cuál es la diferencia entre las hormonas y las feromonas? Las hormonas y las feromonas son hormonas también, pero que percibimos por medio del olfato. Y la mayor parte de las feromonas tienen que ver con la atracción sexual, etc. Y esas, obviamente, no son peptídicas. Ah, ok, entonces las feromonas no son peptídicas y las percibimos por el olfato. También las percibimos también, bueno, otros organismos las usan como receptores químicos, ¿no? Así es, tenemos receptores para las feromonas, Ah, nosotros también, ah, ok. todos los animales. De hecho, nosotros hicimos unos experimentos, en un tiempo trabajamos con atractantes alimenticios y decidimos utilizar feromonas. En este caso, utilizamos las feromonas de un crustáceo, de Macrobacterium rosenbergi. Y aquí, por ejemplo, cuando se les da alimento, pues comen las hembras y los machos. Pero a nosotros nos interesaba que nada más comieran los machos, porque son los que crecen más. Y entonces lo que hicimos fue extraer feromonas de la orina, de la glándula verde, que es donde se localizan, y la añadimos en el alimento, y únicamente los machos se veían atraídos por el alimento, y de esta manera, bueno, permitimos separar machos de hembras primero y que los machos fueran los que se alimentaran y crecieran más. Pero todos los organismos producen feromonas. Y otros organismos producen feromonas, pero a nivel deterrente. En este caso se les llama cairomonas. Y las están haciendo para poder alejar a otros organismos. ¿Sí está claro? Sí, profe, claro, muchas gracias. Ok. Ahora quiero que vean aquí cómo tenemos dos tipos de secreción de estos péptidos. Tenemos una secreción que es constitutiva, es decir, se van a estar produciendo péptidos. Aquí también en el retículo endoplasmático van a pasar por Golgi, también en vesículas van a ir a colocarse, por ejemplo, pueden ser receptores de membrana. Y tenemos lo que yo le estaba diciendo, aquí tenemos la señal, el estímulo secretor, que va a permitir que estas hormonas que nosotros teníamos en las vesículas, ahora sí puedan salir al exterior. Es en este momento que se van a retraer los microfilamentos de actina para poder permitir la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana plasmática. ¿Sí les queda claro esto? Y esto se le conoce como secreción regulada. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Bueno, aquí pueden ver entonces cómo desde la síntesis tenemos el mensajero que se está formando. Aquí está perdiendo el péptido señal. Se está generando la prohormona. La prohormona entonces viaja en vesículas como quedamos al aparato de Golgi. Aquí se le pueden agregar diferentes grupos prostéticos, azúcares, aminas, etc. Y se va a almacenar como prohormona. Ya está completa aquí, como el caso de la insulina que les mencioné, cuando se le agregaban sus puentes de sulfuro. Y en el momento que viene el estímulo secretor, sale la hormona, pero chequen bien como aquí la teníamos como, no sé si alcanzan a ver que tenemos una rayita azul y una roja. ¿Sí pueden percibir eso? Sí, profe, sí, claro. Bueno, Sí, y aquí va a perder esas rayitas rojas, si ustedes se dan cuenta, y la hormona es esta. Entonces va a salir como hormona madura y pierde la parte pro. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, sí, sí. Ok. Ahora, ¿cómo va a pasar esta hormona peptídica a través de la membrana? No es posible que pase una hormona peptídica a través de los lípidos. Entonces, aquí nosotros tenemos a los ribosomas, chequen bien. Esto fue un premio Nobel, ¿eh? Y esto se le llama traslocones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar este péptido, pero solamente por medio de ciertos poros, y eso permite que queden dentro del retículo, ¿verdad? Para hacer este tipo de vesículas que son las que se van a ir al aparato de Golgi. Entonces, lo primero que vamos a tener es esta partícula, que es la partícula de reconocimiento de la señal. Esta está reconociendo al péptido señal. Chequen bien. Entonces, aquí tenemos el reconocimiento. ¿Y por qué es tan importante? Porque tenemos al receptor de la partícula de reconocimiento de la señal, que es el que va a abrir el translocón, que es este.
Entonces, aquí el receptor reconoce a la partícula de reconocimiento de la señal que reconoció al péptido señal, permite que se abra el translocón y esto va a permitir que el péptido pase. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? ¿Alguien no entendió? Paula, repítame lo que dije. Sí, profe. Bueno, aquí se habla sobre la partícula de la Signal Recognition Particle, que es como la manchita negra que se ve ahí. Esta reconoce al péptido señal, se junta y y al mismo tiempo el receptor conoce a la partícula que reconoció al péptido señal y eso hace que se abra el traslocón. Entonces el receptor se une con la partícula de la Signal Recognition Particle y el péptido señal se une al traslocón y esto permite que pase el polipéptido, ¿no? Así es muy bien, Paula. Entonces, aquí se va a ver más claro. Este tipo fue el que se mereció el premio Nobel. Vamos a ver muchos premios Nobel, de hecho. Y aquí podemos ver entonces cómo está pasando, es lo que acababa de escribir su compañera. Y si ustedes ven, entonces, este es el péptido señal que se ve muy grande, se ven como bolitas, ahí lo pueden apreciar. Está pasando entonces ya, como vimos, ¿verdad? Porque la partícula de reconocimiento de la señal se unió a su receptor que permitió la apertura del traslocón. Y aquí comienza a pasar y luego va a perder el péptido señal. Este péptido señal, aquí, si ustedes ven, por eso puse esas tijeras, es roto y ya queda, en este caso sería la prohormona dentro del retículo. Ahora, tengan en cuenta que hay además proteínas que van a ser parte del retículo, que van a formar los ribosomas. Estas tienen otro péptido señal que es diferente. Y ahorita lo van a entender. Esto es lo que estábamos viendo. Entonces aquí está la partícula de reconocimiento de la señal. Están viendo cómo se está uniendo a su receptor. Es lo mismo que explicó su compañera. Y va a permitir que pase el traslocón. Pero así se ve en la vida real, ¿eh? Este es un ribosoma. Y aquí está el traslocón, efectivamente. Ahora, ¿por qué les decía esto? Nosotros tenemos entonces proteínas que van a tener un péptido señal nuclear. Por ejemplo, las histonas. Las histonas se producen entonces en el citoplasma, en el retículo, y van a regresar. O sea, tienen permiso de ir al núcleo. Y eso es bien importante porque el núcleo es de los organelos que más se protege porque ahí está el DNA. Entonces, en el núcleo, como ustedes van a saber después, va a haber unas moléculas que se llaman importinas que van a reconocer este tipo de péptidos señales nucleares y las importinas van a acompañar a estas proteínas hasta dentro del núcleo y les van a soltar adentro. Nada más que también se van a dar cuenta que los virus tienen este tipo de péptidos señales nucleares y pueden hacer que su DNA pase también hasta adentro, ¿no? Ahora tenemos otras proteínas, chequen bien, que tienen péptidos señales para el retículo y tenemos las que tienen retención dentro del retículo, que no es el mismo péptido señal como pueden ver. Hay otras que tienen un péptido señal para ir a las mitocondrias, otras que van a los peroxisomas, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver otros péptidos señales, entonces péptidos señales para el retículo, mitocondrias, cloroplastos, peroxisomas, núcleo. Y se conocen todos esos péptidos señales, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Observen aquí. Yo tengo el mensajero, que se va a traducir como proteína, pero yo tengo ribosomas libres, que no es lo mismo que los ribosomas del retículo. Entonces, los ribosomas del retículo generalmente van a producir proteínas que van a ser exportadas, es decir, que van a salir de la célula o que van a organelos muy particulares, como los lisosomas, como aquí lo están viendo. Y las demás no, las demás se van a quedar dentro de la célula, y ya sea que se vayan a la mitocondria, en el caso de las plantas a los cloroplastos, se pueden ir al núcleo, se pueden ir a los peroxisomas, y así se divide en grandes rasgos, chequen bien, aquí lo dice, en interior y exterior. Entonces,
Las que se producen en los ribosomas libres son proteínas que están destinadas para quedarse en el citoplasma, van a ir a dar a las membranas, van a ser parte de la mitocondria, van a ser parte de los peroxisomas, o muy bien van a ir al núcleo. Mientras que las que se producen en el retículo van generalmente hacia afuera, van a ser proteínas integrales o transmembranales, pueden ir al aparato de Golgi o a los lisosomas. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué la mitocondria, si tiene esa capacidad de síntesis de proteínas, no sintetiza sus propias proteínas? Porque poco a poco le he ido cediendo al mismo núcleo la capacidad de que sintetice proteínas para ellas. Y tiene todo un sistema súper complicado, que son 1500 proteínas, que se llama el complejo TIM-TOM, y que sirve para importar proteínas que vienen del núcleo y que va a integrar, ¿verdad?, al interior de las mitocondrias. Ahora, estos péptidos señales nucleares pueden ser monopartitas, bipartitas, etcétera. Aquí podemos ver es el péptido señal nuclear. Y ya cuando se dobla la proteína, cuando tiene su estructura cuaternaria, aquí podemos ver entonces cómo es reconocido este péptido señal nuclear, por ejemplo, y las importinas lo van a reconocer y van a permitir que esta proteína pase. Pero en ocasiones tenemos péptidos señales que van a estar distribuidos a todo lo largo de la proteína, pero que se van a unir cuando la proteína toma su constitución tridimensional. Es decir, cuando tiene su estructura cuaternaria, todos sus péptidos señales se unen y van a ser reconocidos de esta manera. ¿Les queda claro esto? Sí, profe. Ok. Ahora, observen aquí, por ejemplo, tenemos este péptido señal. Tiene que ser reconocido por un receptor, en este caso. Aquí estamos hablando de la mitocondria, es el complejo TIM-TOM. Entonces, si tiene el péptido señal mitocondrial, no solamente está pasando por la membrana externa, a nivel de la membrana interna también va a haber un reconocimiento. Y ya que está dentro, va a perder este péptido mitocondrial y queda la proteína madura. Y así vamos a ver que diferentes proteínas van a tener diferentes péptidos señales que les están indicando a qué organelo se deben ir. ¿Por qué es tan importante? Porque estos péptidos, ustedes ven, son muy pequeños, pero si llega a haber una mutación que dé lugar a un aminoácido que sea diferente, puede haber problemas. Este es el caso, por ejemplo, de la alanina glicilato aminotransferasa, que es una enzima que normalmente con su péptido señal va a dar a los peroxisomas, pero con una mutación un aminoácido cambia y vamos a tener que tiene otro péptido señal y va a dar entonces a las mitocondrias, y esto produce una enfermedad que se llama hiperaxoluria primaria, que se traduce como unas grandes piedras calcáreas a nivel de los riñones y que son dolorosísimas. ¿Sí les queda claro el papel de los péptidos señales? Sí, sí, profe. Ok. Ahora, ese es un resumen que es muy importante que ya lo vayan digiriendo. Voy a hablar primero de las hormonas lipofílicas, que son las hormonas que no son peptídicas. Generalmente son hormonas que son muy pequeñas, van a ser liposolubles como quedamos, van a poder pasar, por lo tanto, por la membrana plasmática sin ningún problema, pero van a requerir de receptores que estén dentro de las células. Entonces van a tener receptores citoplasmáticos o nucleares. Generalmente vamos a tener, y principalmente en el caso de los esteroides, que la hormona se va a fusionar con el receptor. Y eso es muy importante porque el receptor va a ser proteico. Y la parte proteica va a ser necesaria porque el receptor tiene un péptido señal nuclear que va a permitir que el complejo hormona-receptor pueda traslocarse al núcleo. Y además ahí mismo, en la parte proteica, que es el receptor, va a emitir dedos de zinc. Estos dedos de zinc van a ser muy importantes para localizar el elemento de respuesta de la señal en el genoma, que es el que va a permitir generar el mensajero. Entonces, el efecto de este tipo de hormonas se va a manifestar en minutos o se va a manifestar en días. Y tenemos las hormonas peptídicas de las que venimos hablando ahorita. Estas no pueden difundir al interior de las células, por supuesto, requieren de receptores de membrana. Y la unión de la hormona con el receptor va a implicar la liberación de segundos mensajeros. Entonces vamos a ver que hay un sistema
bastante bien hecho, en el que la hormona va a interactuar con el receptor va a interactuar con otras proteínas, como las proteínas G, que van a poder iniciar la actividad de enzimas para generar segundos mensajeros. Y los segundos mensajeros, a su vez, van a activar a otras enzimas como las quinasas, y las quinasas van a empezar a fosforilar otras proteínas, que muchas de las veces van a ser péptidos que van a permitir la síntesis de otras proteínas. Entonces estamos hablando de factores transcripcionales en este caso. Y las respuestas son sumamente rápidas. ¿Les queda claro esto? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver que van a actuar de manera diferente. Quedamos que las que son proteicas van a actuar mucho más rápido que las que tienen que viajar hasta el núcleo. Entonces va a ser muy diferente, o sea, las proteicas van a tener que interactuar con un receptor y esto va a permitir que se generen segundos mensajeros, mientras que las otras van a poder pasar por la membrana, van a tener un receptor proteico aquí, el receptor va a tener un péptido señal nuclear con el que van a poder penetrar al núcleo, y aquí van a emitir dedos de zinc para reconocer una región del genoma que va a permitir generar el mensajero, que posteriormente se va a convertir en una proteína. Y tenemos el retrocontrol, eso es muy importante. Las hormonas van a regularse por la cantidad, la concentración que va a existir en el plasma. Entonces hay diferentes sensores que permiten saber la cantidad de las hormonas, y esto va a depender mucho de señales externas o internas también, la variación de otras hormonas, por ejemplo, ahorita lo van a entender, y entonces se van a regular por su propia concentración sanguínea. Y tenemos retrocontroles negativos o positivos. Aquí lo pueden ver. Vean, por ejemplo, ahorita en el verano vamos a tener, los organismos crecen, por ejemplo, en el verano. ¿Por qué? Porque hay muchos nutrientes disponibles, etc. Entonces, esto está generando una señal al sistema nervioso central. El sistema nervioso central primero va a percibir la elevación de la temperatura y va a percibir también que el fotoperiodo es más largo, los días son más largos en el verano. Esto permite la liberación de neurotransmisores, por ejemplo, al hipotálamo. En el hipotálamo se va a producir el factor liberador de la hormona de crecimiento. Ese factor liberador va a actuar sobre las células somatótropas de la hipófisis y va a permitir que se produzca hormona de crecimiento. Estas a su vez van a actuar sobre las células hepáticas y van a permitir que se produzcan IGFs, que son los Insulin-like Growth Factors, que son las hormonas que median el crecimiento en todo el organismo. Entonces va a depender de la cantidad de IGFs que haya para que se siga produciendo factor liberador de la hormona de crecimiento, para que se produzca más hormona de crecimiento, para que se produzcan más IGFs. Si ya fueran suficientes, entonces se manda un feedback negativo y le están diciendo al hipotálamo, ya no me produzcas más factor liberador de hormona de crecimiento, para que ya no se produzca más hormona de crecimiento, para que ya no se produzcan IGFs. ¿Les queda claro? Sí, profe. Entonces, estos mensajeros, vamos a ver que tienen papeles bien específicos. Tenemos el primer mensajero, que es la hormona. Entonces, el papel que va a tener va a ser la activación de una cascada de señales intercelulares que se van a amplificar con los segundos mensajeros. Y los segundos mensajeros son moléculas que responden justamente a este estímulo. Y vamos a ver que dentro de todos los segundos mensajeros que hay, son muy poquitos los que van a actuar. Y los principales van a ser nucleótidos monofosfato cíclicos, es decir, AMP cíclico y GMP cíclico. Y el calcio que es la molécula central en todo el metabolismo. Entonces, aquí voy a resumir cómo actúan ambos tipos de hormonas. Ese es el caso de las hormonas no proteicas. Entonces, tenemos que esta hormona, por ejemplo, es un esteroide. Dijimos que iba a pasar sin problema por la membrana, porque pues es lipídica, la membrana también. Por lo tanto, va a pasar, pero no puede transitar libremente por el citoplasma por su condición de ser un lípido. Entonces va a tener este receptor, que es una proteína, con el cual se va a fusionar. Cuando digo que se fusiona, se vuelve una sola molécula. Entonces, una molécula que tiene una parte lipídica y una parte proteica.
y que dijimos que es importante porque va a poder ser reconocido por las importinas que están aquí en los poros nucleares, que son las nucleoporinas, y eso va a permitir que se pueda internar dentro del núcleo, y aquí va a emitir dedos de zinc para poder reconocer esta parte del genoma, que es donde está el promotor, para poder transcribir este mensajero, que después va a salir al citoplasma para ser traducido como proteína. Acá tengo un caso muy diferente. Esta hormona es peptídica. Como esta hormona es peptídica, requiere de un receptor de membrana. Este receptor va a cambiar de forma cuando la hormona interactúa con el receptor. Esto va a permitir que se active un transductor, que vamos a ver que es una proteína G. Esta, a su vez, va a activar alostéricamente a una enzima, que en este caso sería, por ejemplo, la adenilato ciclasa, que tomaría ATP para generar un segundo mensajero, que sería el AMP cíclico, que va a activar otras enzimas, como las proteínas quinasas. ¿Les queda claro esto? Sí, profe. Ok. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de hormonas. Esto es bien interesante, chequen bien. De una célula a otra, nosotros tenemos que hay péptidos que tienen receptores y viceversa, que es el caso de las efrinas. Eso ya lo habíamos visto. Eso es lo que permite que las células se hablen. Tenemos por otra parte el caso que acabamos de ver, esos son los estrógenos. Aquí tenemos el estrógeno, que se está fusionando con su receptor. Chequen bien, aquí ya está fusionado. Y luego tenemos que el receptor con los estrógenos, entonces va a ir hasta el genoma para emitir sus dedos de zinc y que empiece la síntesis de un mensajero. En el otro caso, aquí tenemos una hormona peptídica que va a interactuar con su receptor. Este va a interactuar con otras proteínas y va a poder generar entonces segundos mensajeros hasta poder fosforilar factores transcripcionales, que son los que van a iniciar la síntesis de proteínas. Y tenemos pequeñas hormonas, como las hormonas tiroidianas, que tienen receptores nucleares. Esas, por ser tan pequeñas, van a poder pasar directamente hasta el genoma y activar sus propios receptores. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Entonces, hay dos vías por medio de las cuales las hormonas van a poder activar esos sistemas. Unas donde van a interactuar con su receptor, van a poder activar a su vez un transductor, que va a ser, por ejemplo, la proteína G. Esta va a activar enzimas como las quinasas, y estas van a generar segundos mensajeros. Así tenemos que el AMP cíclico va a ser el segundo mensajero, y otras que vamos a ver que van a actuar sobre todo sobre lípidos, que van a permitir destapar los depósitos de calcio del retículo endoplasmático para que el calcio actúe como segundo mensajero. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora vean por qué es tan importante. Todas estas hormonas que ustedes están viendo aquí actúan por la vía del AMP cíclico. Y al mismo tiempo todas, ¿eh? ¿Y por qué es tan importante? Porque el AMP cíclico, vean de lo que es responsable, de la permeabilidad del agua, de la permeabilidad de iones, contracción muscular, agregación celular, producción de hormonas, activación de enzimas, la incorporación de aminoácidos, etc. Entonces es muy, muy potente y actúa prácticamente en todos los tejidos, como pueden ver. Aquí pueden ver músculo esquelético, corazón, intestino, riñón, hígado, etcétera, etcétera. Y esto a partir entonces de pequeños segundos mensajeros que son sumamente potentes y que se sintetizan muy rápido. Entonces vamos a empezar a ver una nueva familia de receptores, que son los receptores acoplados a las proteínas G, que son proteínas G triméricas. Es la familia de receptores que es más abundante, constituye 1% del genoma humano. Hay receptores para una gran variedad de moléculas que van desde neurotransmisores, los odorantes, por ejemplo, de los que hablábamos la vez pasada, cuando veíamos lo de los espermatozoides. ¿Se acuerdan que tenían receptores parecidos a los que tenemos en la nariz? Esos odorantes, bueno, también tienen receptores CBNPAS, diferentes neuropéptidos, vamos a ver que trabajan con receptores CBNPAS y hormonas glicoproteicas. Entonces, son receptores que tienen 7 pasos de membrana, están acoplados a proteínas G que son triméricas,
y vamos a ver que una de las subunidades de esas proteínas G es la que se va a activar para poder activar a enzimas que van a activar a otras enzimas. Y las otras dos subunidades, ya lo veremos más adelante, se van a utilizar para que deje de activar, ¿verdad?, todo este sistema. Es la parte regulatoria. Entonces, los receptores 7-Pas ligados a proteínas G son de 300 clases diferentes y están agrupados en 5 subfamilias. Y con esto voy a empezar la clase de mañana. La clase la vamos a dejar hasta aquí ahorita. O sea, son 10 minutos menos, pero les va a dar chance para los que no terminaron de ver el NIRPOD, que lo terminen de ver. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? No, de la clase no. Profe, yo sí quería preguntarle qué día íbamos a presentar el examen. No les dije qué día era. Les dije que era la primera semana de octubre, ¿no? No recuerdo, creo que solo nos había mencionado que ya faltaban semanas, pero no mencionó día a día. Sí, nos enviaron un calendario a nosotros donde nos dice, déjeme ver para que no le mienta yo. Decía que era del 7 al 11 de octubre, la semana de exámenes, pero no nos han mandado el calendario de exámenes, o sea, el día exacto no lo sé, pero es esa semana. Perdón por la ignorancia. Sí. Lo que puedo hacer es... Perdón, ¿cómo dice? Perdón por la ignorancia, profe, pero entonces vamos a tener 2 exámenes en su materia. No escuché bien, ¿cómo dijo? Perdón por la ignorancia, profe, pero entonces vamos a tener solo 2 exámenes en su materia. Parciales. Sí, en todas, que yo sepa, en todas. Tienen un examen en octubre y el otro no me acuerdo cuándo les había dicho, pero bueno, va a ser después. De hecho, esto que estamos empezando a ver es parte del segundo examen. Todo esto de los receptores. Este tema va para el segundo examen. Y lo que voy a hacer es que les voy a pasar todas las diapositivas que corresponden al primer examen. Que es membrana, es adhesión celular y citoesqueleto. Eso va a ser su primer examen. Les voy a subir las diapositivas aquí en la sección de archivos para que vayan estudiando. Y mientras vamos viendo este tema que es muy amplio, ¿no? El de las hormonas. Y luego tenemos que ver ciclo celular, que también es muy amplio. Y vamos a ver muchísimas proteínas, así que váyanse haciendo la idea. Entonces, ¿no tienen dudas? Sí, dígame, Paula. No, o sea, así nada más para como asegurar que es hasta octubre el primer examen. Sí, eso es lo que nos dijeron. Ok, está bien. Gracias, Pero profe. falta un mes, ¿eh? O sea, tampoco es que como que está lejísimos. Sí, pero pues sí, de todos modos para repasar bien. Sí, yo creo que vaya, sí. tenemos que pasar un mes. Y por eso les voy a subir las diapositivas de una vez. Y si tienen dudas en el inter que vayan estudiando, podemos abrir una sección de 5 minutos antes de que termine la clase para aclarar las dudas si es que alguien quiere que se las aclare. Hay tiempo. Ok, sí, ok. Muchas gracias. No de nada. Les voy a poner entonces el Forms en Teams para que puedan poner su asistencia. Profe, Sí, dígame. o sea, entonces para ese examen de octubre es el que solamente va a tener 3 temas, ¿no? El de membrana, adhesión y citoesqueleto. Con eso tienen, ¿eh? Créanme. Pero está mucho más complicado el siguiente examen. ¿Por qué? Porque toda esta parte de las hormonas van a ver que son muchas proteínas, porque pues así es el metabolismo. Y luego todavía tenemos toda la parte de ciclo celular y una parte que ustedes van a dar, que es apoptosis. Y que también son muchas proteínas. Entonces ya les daré los artículos con tiempo para que también hagan sus equipos y se preparen para exponer. Que eso cuenta dentro de su calificación. Y además está pendiente algo que es importante, que va a ser la parte práctica, ¿eh? Y eso nos va a reducir mucho el tiempo para el segundo parcial. Y nosotros nos acaban de volver a citar a todos los que damos biología celular para que fuéramos a ver en el laboratorio cómo había quedado las adaptaciones. Y como ya regresaron los niños a la escuela, que no les extrañe que no sea el 4 de octubre cuando íbamos a regresar en modelo híbrido, a lo mejor va a ser antes. Es muy probable que sea antes. Entonces nos estamos preparando para que sea en cualquier momento en septiembre.
Y ahí ustedes van a decidir, ya les dijeron, ¿no? O sea, ustedes son los que deciden si vienen o no. Y si no hay nadie que quiera venir, como quiera, nosotros vamos a tener que hacer la práctica y ustedes la verán desde su casa. Y bueno, les voy a poner entonces el forms. Se los acabo de enviar, jóvenes. Sí, profe, ya está. Gracias. Nos Que estén vemos. muy bien, hasta luego. Gracias, ¿No? maestro. Sí, hasta luego. Gracias, maestro. Buen día. Hasta luego, que estén muy bien.